contarles un poco cómo ella dijo que las policías son instituciones cerradas en este modelo de Argentina, y yo quiero compartir con ustedes nuestros estudios de cómo se fabrica un policía en Salta, específicamente en cuanto a lo que los instructores de formación policial digamos, opinan sobre esa conversión de un ciudadano común en un policía, ¿no? Empezar diciendo que yo voy a tomar algunas ideas de ese imaginario en una entrevista que hicimos con el cuerpo de instructores policiales, y comentarles antes que nosotros pensamos que en la policía de Salta en los últimos años si bien se adaptaron las currículas educativas y se transversalizaron con herramientas de derechos humanos, y también se reorganizó mínimamente la ley orgánica con la que funciona la policía con intervención de la legislatura de Salta, eso por sí solo, ese cambio burocrático, no es ni siquiera el principio de la posibilidad de una transformación real de democratización de las fuerzas. Y cuando digo policía estoy refiriéndome en realidad a la policía y al servicio penitenciario. Nosotros, y por ende también a otras fuerzas que hacen uso de la fuerza legítima que tiene el Estado para imponer cierto poder. Pero por ahora este estudio está dirigido solamente a la policía. Nosotros hicimos, lo que yo voy a compartir con ustedes es una entrevista que hicimos en la Escuela de Cadetes en el año 2011, cuando todavía estábamos trabajando en el Ministerio de Seguridad, y entrando, digamos, desde ese lugar. Después podemos hablar un poco de los recortes metodológicos y de los sesgos que este tipo de aproximación desde cierto poder implica, ¿no? Porque uno puede mirar algunas cosas y otras, depende de dónde uno entra al campo, ustedes saben, quedan invisibilizadas por la práctica de los actores que bueno, también tienen intereses en ese diálogo y también construyen y negocian cosas con el entrevistador, ¿no? Antes de presentarles la entrevista, hablarles mínimamente de un cuerpo teórico que tienen 3 ideas que pueden leer ustedes en este momento, que tiene que ver digamos, con lo que nosotros vamos formando como eje, como marco conceptual teórico para estas entrevistas y para estos estudios. Lo primero tiene que ver con un fuerte anclaje en el cuerpo y con la sustitución del cuerpo en las instituciones, ¿no? Todas, aquí de policía, pero en todas las instituciones. Y el segundo concepto tiene que ver con la militarización y con el honor de los varones. Pensamos mucho en eso también, digamos, cómo pensar sino conceptualizaciones de la militarización que puedan ser recuperables. Después lo que pasó en este país a partir de los 70, toda militarización es básicamente mala, digamos. Pero hay normas que tiene la militarización que están presentes en la iglesia, en los partidos políticos, en los partidos de fútbol, en el juego, que aluden a la competitividad y que aluden a las relaciones humanas, y que no necesariamente son malas, son pautas de conducta. Entonces, la militarización es algo que observamos mucho. Y también el poder. Yo, en este sentido, como esta mesa de género, nosotros nos interesa porque hay una mirada de género y de construcción de relaciones identitarias en las relaciones de varones y mujeres, que nos interesa particularmente para dar cuenta de cómo fluye el poder en esa construcción de identidades. Me voy a permitir leer el último párrafo, que es como
una tesis central en nuestro cuerpo teórico y que apunta a eso. Dice: esta construcción de masculinidad estructura las relaciones de autoridad y obediencia en las que abrevaron las leyes de policía y los rituales visibles e invisibles de sus miembros como códigos de pertenencia a la institución y como valores centrales en sus vidas. La legitimidad del uso del poder público y del poder privado queda construida sobre un principio contradictorio de autoridad legítima. Este principio contradictorio es que la autoridad legítima puede y debe ejercer el mando recurriendo por igual tanto al consentimiento como a la fuerza física y simbólica. El honor de los varones policiales, que nos dista mucho de los varones del patriarcado que estamos constantemente estudiando, es esto. Más o menos se traduciría así: te seduzco y si no te puedo seducir, te controlo por la fuerza, ¿sí? Distinto a la estructuración, digamos, del poder que puede encontrarse en instituciones femeninas o en una mujer. Esos son como nuestros puntos de partida que hemos desarrollado mucho en textos presentados en otros congresos, concretamente en congresos sobre memoria y democratización en Buenos Aires, un congreso latinoamericano en Córdoba y otro sobre crimen y castigo en Tucumán, ¿no? ¿Cómo hicimos para llegar a este grupo eran los instructores policiales, que ahora voy a contar qué es un instructor policial? Son 8 o 9, muy poquito, en las 2 escuelas de policía de Salta. Las escuelas de policía hasta 2011 eran 2, hoy son 3, unas orientadas a ellos en lenguaje nativo, serían cadetes y suboficiales. Esto es muy interesante comprender porque los cadetes son los que van a tener la posibilidad de ser jefes de policía y de ser la parte de la policía que ejerza el mando. Y los suboficiales nunca van a poder llegar a ser jefes de policía y van a aprender otras cosas y van a ser siempre mucha mayor cantidad que los cadetes, ¿sí? Esto nosotros particularmente criticamos ese modelo de estructuración policial porque, bueno, ya asegura una división, digamos, del poder en donde unos nunca van a acceder, ¿no? Y prepara quien ordena y quien obedece de una forma que no es democrática para nada. Nosotros, para hacer esta entrevista grupal, que duró aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, en 2011, en la escuela de cadetes, en un lugar netamente policial, era el salón de actos, que también se usa como salón de ejercicio físico o como salón comedor en algunas oportunidades. Recurrimos a un texto sobre la vida del Malevo Ferreira. No sé si ustedes escucharon hablar del Malevo Ferreira. Ha sido un policía que se suicidó ante las cámaras cuando comenzaron los juicios de lesa humanidad porque la ley lo tenía encima, digamos. Había sido jefe de policía en Tucumán y, bueno, terminó metiéndose un tiro, en una muerte muy heroica que impactó mucho, metiéndose un tiro frente a las cámaras de policía. O sea, eso en términos de la constitución del honor masculino policial lo convierte en un héroe, ¿no? Y utilizamos ese vector que además nos resultó muy interesante por la historia del propio Malevo Ferreira, que está plasmada en un libro a partir de una periodista que lo había entrevistado durante 15 años antes, en varias oportunidades antes de este episodio, ¿no? Cuando, digamos, todavía los juicios de lesa humanidad no eran una cosa posible. Entonces, solamente decirles qué nos sirvió de disparadores del Malevo Ferreira para producir una identificación que queríamos lograr entre estos instructores de policía, para que hablen de sí mismos, de la institución, de sus alumnos y de las dimensiones que nosotros estábamos
interesados un poco en recuperar. El malevo nació al sur de Tucumán, en una familia campesina, de campesinos, de pequeñísimos campesinos propietarios de la tierra. Estoy hablando de su adolescencia a fines del 19, principios del 20. Y ustedes, no me voy a detener en los procesos políticos económicos de Tucumán, pero ustedes saben que el haber terminado hubo toda una política de terminar con los ingenios, de incentivar los ingenios primero y terminar con los ingenios después. Eso produce mucha concentración de la tierra y después una transformación total de esa sociedad. El Malevo Ferreira atraviesa todo ese tránsito y termina ligándose al poder siendo un jefe de policía, veniendo de una familia muy pobre, pero además, si el policía tiene algo impresionante en la construcción de su identidad, es que sirve a la élite sin ser de la élite. Y siempre hay una tensión que eso marca la existencia policial y marca la historia de la institución también, ¿no? Acá les voy a mostrar cuáles fueron las dimensiones que decidimos aislar de esa entrevista. Son 17, quiero que las miren. Yo voy a tomar solamente 2 o 3 para compartir con ustedes qué es lo que decían los instructores en esta entrevista, quizás las cosas más llamativas, pero que estuvimos viendo, la Administración de Justicia Interna, qué antigüedad tienen los instructores, cuestiones de desigualdad de género, las diferencias de educación entre cadetes y suboficiales, la discriminación de la sociedad hacia el policía, el doble sistema disciplinario que tiene el policía en cuanto a la administración de justicia, la diferencia entre educación física e instrucción policial. Acuérdense que estamos siempre pensando en el cuerpo de los policías, los imaginarios que tienen ellos sobre la educación policial, cómo funciona, cómo es la estructura donde ellos se insertan como escuelas de educación, cuál sería la función de la policía desde el punto de vista de los instructores, cuáles son las habilidades especiales que tienen los instructores. Esas habilidades tienen que ver con lo que pueden enseñar y no, y cómo enseñarlo. Cómo son las pautas normativas de ingreso a las escuelas de policías, cómo son las excepciones, cuáles las trampas, qué pasa con el poder político ahí, cómo se negocia el ingreso, quién puede ingresar y quién no, el reglamento que dice, la intimidad y la sexoafectividad en la constitución de esos cuerpos policiales y qué pasa en la etapa de transformación del ciudadano al policía, qué pasa con la rotación de los policías. Ustedes saben que los policías tienen que rotar siempre, ¿no? Digamos, el mecanismo de control disciplinar más fuerte que tiene la élite sobre la policía para conseguir la obediencia debida es justamente la rotación, ¿sí? Esto produce muchísimo sufrimiento y es un mecanismo realmente de un poder impresionante de destrucción de identidades. Y la legitimación de los instructores, ¿no? Donde ellos se legitiman. Luego, si hay tiempo, no creo ya, pero nosotros quisimos ver también estos chicos que tienen alrededor de 18 años en general, que van a las escuelas de policía, verlos fuera de la escuela, interactuando con otros jóvenes y cómo daban cuenta ellos de este mecanismo inicial que tiene la formación de un policía de separarlo del cuerpo de la ciudadanía, ¿no? Y investigar cómo ellos incipientemente van haciendo esta separación y van mirando a los jóvenes que ya están del otro lado, ¿no? Del lado de la sociedad, porque mágicamente y terriblemente las escuelas de policía tienen esta eficacia de trabajar sobre la mente y el cuerpo de los chicos para convencerlos que están separados de la sociedad, ¿no? Y eso tiene que ver con el modelo que marcaba mi compañera Julieta del modelo argentino de la policía que se busca y cómo, digamos, el chavismo va generando otras cosas, ¿no? Y que en Argentina, digamos, por más que
se intentó, digamos, avanzar en la democratización de estas instituciones, ni se comienza, ni aún el kirchnerismo, que puede ser, digamos, alguna fuerza que produjo ciertas modificaciones a nivel, sobre todo de las fuerzas de seguridad de los ejércitos, en la época en que estaba Nilda Garré, en ese momento, la principal pérdida de poder del kirchnerismo se observó justamente en los ministerios de seguridad, ¿no? O sea, las alas derechas de todos los partidos, digamos, es muy fácilmente observable cómo se fue derechizando la sociedad desde, yo diría, unos 5 o 6 años de esta parte, y las policías son los lugares más sensibles donde se puede observar esto. De hecho, el hecho de que nosotros saliéramos del Ministerio de Seguridad tiene que ver justamente con un proceso político salteño que ha reequilibrado los ministerios en distintos equilibrios de poder de sectores de la sociedad salteña, y ese Ministerio de Seguridad quedó en manos, digamos, de un sector de poder dentro del peronismo que no es precisamente progresista, podríamos decir, ¿no? Y sino que mira la institución policial en los términos más tradicionales y más terribles y más lastimosos para la propia institución policial, pero para la sociedad también. Solamente voy a dar un ejemplo. Es frecuente ver en los operativos policiales la presencia de funcionarios políticos como el secretario de Seguridad o el propio ministro, y hay como un convencimiento de que esto está bien, digamos, de que esto es bueno y es positivo y que la ciudadanía lo va a leer en términos, mirá vos cómo trabajan los funcionarios, pero en realidad es una confusión terrible de los roles políticos que tiene un funcionario, donde hay una gran mezcla, digamos, de lo que debe ser un ministro de seguridad, un jefe de policía y un secretario de seguridad. La gran confusión a nivel de todo el país en estas conducciones es que los ministros de seguridad confunden sus roles con jefes de policía. Creen que ellos deben comandar la policía, cuando en realidad sabemos, quienes hacemos un poco de investigación o tenemos una mínima lectura de temas de seguridad, que la seguridad es ínfimo lo que la policía, en cuanto a conducción y demás, aporta a la seguridad. La seguridad se define y se construye en términos donde la policía puede ser un 15 o un 20%, pero se sigue mostrando como política de Estado que que la policía y la conducción policial efectiva traería tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Eso es algo que hay que discutir y debatir muchísimo. ¿Qué dicen sobre la desigualdad de género? Yo les quiero... Cosas que dijeron las policías. Como mujer, una como mujer logra ascender profesionalmente y te quedas sola, y debes elegir ser madre o tener familia. Es como que uno tiene que generar condiciones especiales para ascender. Bueno, solamente a ver si encuentro algunas ideas que tenía muchas ganas de compartir con ustedes a partir de mostrarles cómo van negociando ellos la identidad entre lo que es correctamente político y lo que ellos pueden efectivamente ser. Sobre el doble sistema disciplinario no les voy a leer todo lo que contaban, pero quiero decirles que es muy cruento para el cadete o el estudiante de policía ingresar a un sistema disciplinario de administración interna burocrática de la institución. Supónganse, como en la universidad, uno puede ser pasible de, no sé si se usa todavía la amonestación, esas cosas, pero bueno, hay sanciones que un profesor podría llegar a hacer a un estudiante, ¿no? En las escuelas pasa lo mismo, pero además están insertos al dispositivo de control policial al que está sujeto cualquier ciudadano. O sea que siempre, sí o sí, si hay una falta administrativa de la escuela, eso implica también una judicialización, ¿no? Es realmente impresionante.
¿Cuáles son los castigos más graves? Esto fue un encuentro realmente impresionante. Cuando preguntamos sobre el castigo máximo, hubo como un revuelo. Nosotros queríamos decir una situación grave, pero ellos sintieron que le estábamos preguntando por la muerte o por la pena de muerte, que a nosotros jamás se nos hubiese ocurrido, pero fíjense cómo en la institución policial empieza a aparecer ¿no? la muerte y el castigo total con este tipo de cosas. Entonces es como algo para seguir investigando. Después dijeron, bueno, sí que es grave, bueno, fundamentalmente el adulterio. Acuérdense que la institución policial está transversalizada por la religiosidad católica, entonces la idea de familia modelo y del adulterio son como las cosas más graves que ellos controlan, ¿no? Que la institución empieza a controlar en la intimidad de los cadetes. Diferencia entre educación física e instrucción policial. Las dos inculcan valores, digamos, los valores sociales, políticamente correctos y demás. Pero la educación física ellos la ven como una pauta cultural moderna de los hábitos del cuerpo, del cuidado, de no estar gordo, de hacer educación física, cosa que la mayoría de la policía después no cumplen, porque todos se transforman rápidamente en gorditos, mal alimentados y demás. Pero la instrucción policial es básicamente la doblegación del cuerpo para que sea dócil en el sentido de obedecer una orden de un superior. La instrucción policial lo que hace es aplicar sobre los cadetes una suerte de magia por el que les enseñan a ellos que hay un superior, y es formar el espíritu de cuerpo que tiene la institución. Arengan con todo esto que lo toman muchos funcionarios, digamos también como el correcto deber ser de un policía, fundamentalmente estructuran sobre la vocación policial, que uno de los instructores comienza diciendo es mentira que existe la vocación policial, porque en realidad todos nosotros entramos acá porque no teníamos a dónde más ir y la gente nos discrimina porque dicen, ah, vos sos médico, vos abogado y vos policía, porque de última entraste porque no tenías a dónde más estudiar. Eso ellos lo sienten, tienen una fuerte cuestión para negociar eso, ¿no? Entonces acuérdense de la diferencia. Instrucción policial es producir un cuerpo dócil. En Salta hay 8 tipos que se encargan de eso. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que esos 8 tipos que se encargan de esto, nosotros teníamos el preconcepto que íbamos a encontrar, como buenos académicos, una especialización, tipos viejos que están hace 50 años enseñando y que tienen todo el conocimiento adquirido y que pueden transferir al alumno la capacidad emotiva, lo que implica una transferencia de conocimiento, una experticia. No, ahí entra a jugar la rotación del policía, o sea, no hay especialistas. Justamente lo que se busca es que no haya especialistas, que sea cualquier policía raso, que en cualquier... Acá, miren, ahí cuentan, algunos de ellos dicen, yo acabo de venir de los disturbios de Tartagal y los piqueteros hace 3 meses y ahora estoy enseñándole a estos chicos. Yo vengo de Gopar, que es el lugar donde la policía puede ejercer mayor fuerza, digamos, o de infantería, y hoy estoy enseñándole a estos chicos. Y el año que viene no sé dónde estaré. Entonces es totalmente discrecional y no tiene nada que ver, digamos, con aptitudes para la educación. Y además existe un mecanismo de selección donde teóricamente se aplica el reglamento, pero hay una instructora que dice claramente, nosotros acá no elegimos la gente que va a entrar a la policía por sus aptitudes, por sus capacidades, que uno podría imaginarse que ese es el criterio de selección de cualquier institución, a ver qué sos capaz de hacer. Lo elegimos por la adecuación al reglamento. Y después el reglamento es el poder totalmente discrecional del poder de la institución y del poder político. Y aparecen formas de cómo ellos negocian con el poder político quién entra y a quién dejan y a quién filtran después. Un instructor dice, sí, algo así, pueden entrar, pero eso no quita, acá dicen, muchos ingresan por recomendación,
lo cual no significa que después, una vez en la escuela, tenga que pasar igual por el examen de admisión. Los que ingresan por recomendación son los que los diputados y los políticos dicen: me lo haces entrar, pero ellos después eligen quién se queda y quién no. Ahí hay una resistencia oculta a la autoridad política también. ¿Quiénes son los chicos que tienen mayor posibilidades de ingresar a las escuelas? Los hijos de policías primero. Es una institución cerrada donde se pasan la posta, son tradiciones familiares largas. Y luego los nuevos son los que mete el poder político, ¿no? Hijos de referentes políticos barriales que ven también la posibilidad de un voto de trabajo en la institución policial. Moraleja: la vocación policial no existe, y la admisión en base a las características que el reglamento puede determinar de capacidades actitudinales y demás, menos existe. Bueno, creo que solamente algo más de la sexoafectividad, pero antes contarles que en este esquema de derechización de las fuerzas, digamos, policiales, cierta parte del poder político echó mano a esta herramienta devenida de la dictadura también y de la democratización de la sociedad, que ha construido un discurso y una idea que la sociedad civil sería buena y que la policía sería mala. Entonces, para echar mano al gran digamos, presupuesto y grandes recursos que tiene la policía y todo el sistema de seguridad, han dicho: bueno, la solución para democratizar las fuerzas es infiltrar de alguna manera, y con estos términos, civiles en las fuerzas policiales. La sociedad diría: que bueno esto, porque si los civiles son los buenos y los policías son los malos, pero ahora hay que ver civiles que representan qué sector. Ustedes acuérdense que el golpe militar que echó mano a la policía fue comandado en realidad por civiles que estaban por detrás para instrumentalizar la fuerza armada. Acá lo que se ve venir es una captación de recursos policiales, ¿sí?, por ciertos sectores políticos de civiles que están avanzando sobre esas fuerzas. Solamente... cerrando así. Sí, voy cerrando. Les quiero contar algo del tema de la sexoafectividad, que es muy gracioso, y con eso cierro y ya dejamos de lado los cadetes. Contarles esto nada más. Se los voy a leer, lo que está en rojo. Son correctamente políticos ellos, ¿no? Estamos dentro del cambio de la sociedad. Hay que reconocer que hay muchas personas y seguramente muchas parejas dentro del ámbito policial y que no se daba a conocer tan normalmente como tendría que ser. Nos referimos a parejas gays o lesbianas, ¿no?, dentro de la fuerza. Está todavía el respeto quizá por la imagen del policía de macho, un policía que tiene que ser ejemplo de masculinidad, y algunas veces es la misma sociedad la que discrimina a un policía que puede tener alguna tendencia. En el ámbito policial hay mucha tendencia de atracción al policía. Está dando cuenta de una atracción homoerótica sin que sea homosexual necesariamente, ¿no? Policías, digamos, ustedes saben que en todas las instituciones con mucha concentración de varones el homoerotismo está siempre presente. Es más difícil para el policía, no tanto por la institución policial, sino por la misma gente que lo discrimina. En ese sentido, bueno, creo que es muy cierto que la sociedad no quiere policías gays, digamos, por más que los haya. Y acá una mujer policía que acomoda su discurso, le sale primero el prejuicio, es interpelada por otra compañera y luego acomoda el discurso. Es muy gracioso. Nos viene contando: yo estaba trabajando, dice, con un hombre que venía corriendo, pero el hombre corría como una mujer. Este hombre se refiere a un chico, ¿no?, que están educando en la institución policial. Ella le dijo que tratara de cambiar la actitud para que no sea llamado la atención. Y el chico me respondía que no podía correr de otra forma, y yo como instructora quería que él se adecue al comportamiento de todos. Y una instructora le dice:
que como instructoras tienen que guardar lo que piensan íntimamente de esas cosas. O sea que por más que ella, ¿no?, la interpeló, por más que vos pensés eso, o sea, te tenés que quedar callada. Entonces ella dice después, hoy en día ya está en su práctica profesional, tendrá sus condiciones buenas para poder ingresar, pero tendrá sus condiciones, pero tienen que aceptar, ¿no? Lo acomodó así como que está todo bien, ingresó y qué sé yo. Bueno,